Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Becerril, mi canal es Viviendo en Libertad. Gracias por seguirnos viendo, gracias por compartir nuestros videos. Los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal. La meta es llegar a 1000 para poder ya transmitir en vivo por YouTube. Mientras vamos a continuar transmitiendo como hasta el día de hoy por Facebook. Los días martes de 8 a 10. El canal se llama igual en Facebook, en YouTube, Víctor Becerril Viviendo en Libertad. Los invitamos a que nos sigan viendo los días martes de 8 a 10. Y mientras vamos a seguir compartiendo temas de doble A. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Mientras no se dé uno cuenta exactamente de la enfermedad o la magnitud de este problema, no se va a tomar en serio el programa. Por eso hay que ser consciente de que esto es una enfermedad muy grave y muy severa, porque mientras uno sienta que esto del alcoholismo no es algo tan severo, no va uno a aceptar programa o se va uno a contentar con solamente asistir al grupo sin hacer nada más que ir al grupo tal vez diario, pero sin nada de programa, ¿no? Cuando uno se da cuenta de esta situación tan grave que es esta enfermedad y que mi problema es muy grave, es cuando yo empiezo a darme cuenta que necesito algo más que solamente ir al grupo, tomar café y subir a tribuna. O sea, esto no es suficiente con esta enfermedad. Y la mayoría caemos en esa situación cuando somos inconscientes de esta enfermedad. Por eso el tema de hoy fue un tema que a mí, cuando me lo hicieron llegar, fue en un disco, un CD, y lo escuché completo. Y cuando lo vi, o sea, yo encajaba perfectamente en toda la descripción que decían acá, ¿no? El tema de hoy se llama la personalidad del alcohólico. Todo enfermo de alcoholismo tiene presente este tipo de personalidad, ¿no? Y te das cuenta de la gravedad de tu problema, o sea, que esto va más allá, que el hecho de dejar de beber no va a bastar nada más, el hecho de asistir diario al grupo no va a bastar, o sea, tiene que haber programa. Hay que ser consciente de que la mayoría de gente se agarra del grupo más no del programa, y eso es un grave error. Eso es un grave error, o sea, debemos de agarrarnos del programa. Eso es lo que ha salvado las vidas. El programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, pero mientras no te des cuenta de este problema, pues la situación va a seguir igual. Y cuando me llegó este tema, no, pues para mí fue algo maravilloso. Me di cuenta que mi problema era muy grande y me di cuenta que había que echarle acción al programa. Por eso el capítulo 6 se llama La acción. La acción, o sea, no puedes parar. No puedes parar. Y entonces en eso se trata hoy el programa de hoy. Vamos a basarnos en lo mejor de la revista Plenitud. Este es el número 6 del compendio de lo mejor de la revista Plenitud. Traen diferentes portadas de acuerdo a cuándo fue editado, pero es la número 6, que es lo mejor de creo que 18 revistas, de la 91 a la 108. De la 91 a la 108 son 17 números. Los mejores artículos, después de cierto número de revistas, los sacan en un compendio como este. Ese es el número 6. Y aquí viene el tema que se llama la personalidad del alcohólico, con muchos temas más, los mejores de 17 artículos. Y esto cuando yo lo leí me di cuenta exactamente de mi enfermedad. La personalidad del alcohólico viene en la página 181, por el doctor Eduardo Habak, publicado en el número 100 de agosto de 1999. Y empieza así de esta manera. He tratado de encontrar qué hay dentro de los alcohólicos que he conocido. He tratado de encontrar qué hay dentro de los alcohólicos que he conocido. Miren, esta frase, o sea, es cierto, ¿no? O sea, el problema no está afuera. El problema no está afuera. El problema está dentro de nosotros. Y paradójicamente la solución también está dentro de nosotros. Nosotros hemos buscado la solución a la vida, la solución a nuestros problemas externamente. Externas, de cosas externas. Y el programa de doble es un programa introspectivo, que es una mirada hacia adentro, un clavado hacia adentro, un trabajo hacia adentro. Todo el programa es hacia adentro, porque la solución está hacia adentro. Dice que esta enfermedad es una enfermedad de cuerpo, de mente y de espíritu.
Pero dice que paradójicamente si el espíritu se compone, el cuerpo y la mente se compone también, ¿eh? Y eso es tan real para las personas que vamos que están en doble A y que nos ha funcionado, ¿no? Por eso empieza de esta manera, porque el problema del alcohólico no está afuera, está dentro. Y poder entrar adentro no es nada fácil, ¿eh? Por eso los médicos, no, porque aunque muy competentes que sean, los psiquiatras, por muy competentes que sean, el alcohólico pone barreras. Barreras, o sea, barreras que no permiten entrar hacia adentro, ¿no? Y solamente a través del programa de Alcohólicos Anónimos, donde se encuentra con el mundo de los iguales, el mundo de los mentirosos, el mundo de los fantasiosos, el mundo de los exagerados, es como un alcohólico puede ayudar a otro, ¿no? Porque un alcohólico podrá engañar a un médico, podrá engañar a un psicólogo, podrá engañar a quien sea, ¿no? Pero a otro alcohólico pues, difícilmente lo va a poder engañar, ¿no? Y es cuando te dejan en la encrucijada y no te dejan otra opción más que dirigirte con la verdad. Entonces, esto es lo maravilloso de este maravilloso programa AA, de que encuentras un lugar donde un enfermo sana a otro enfermo. Y esto es mutuo, ¿no? Tanto te ayuda el que te ayuda, tanto ayudas al que ayuda, ¿no? Es algo maravilloso y espiritual, ¿no? Entonces vamos a continuar. Dice, he tratado de encontrar qué hay dentro de los alcohólicos que he conocido. Estoy refiriéndome a los alcohólicos activos que han llegado a mi consulta y a los que he analizado. He escuchado las historias de muchos de ellos, tratando de encontrar la confirmación de cosas ya conocidas o el descubrimiento de las que no conocía. He venido persiguiendo su verdad donde se encuentre. He venido persiguiendo su verdad donde se encuentre. Porque ese es el problema de que el alcohólico es una persona que es mentiroso, una personalidad mentirosa, o sea, una gran inmadurez y miente, o miente sin necesidad de mentir. Entonces no hay no hay manera de cómo ayudar a alguien que miente, ¿no? Alguien que le cuesta trabajo decir su verdad. Y sabemos que la verdad es lo único que te va a curar cuando llegas a este mundo maravilloso, pero cuando tú llegas no te das cuenta hasta qué grado tiene que ser la verdad, ¿no? Y la verdad es total, ¿no? O sea, es algo que te exige una rigurosa sinceridad, dice nuestro quinto capítulo, rigurosa, o sea, rigurosa sinceridad, así lo marca la nueva literatura, que hoy es la que nosotros manejamos, ¿no? Y que deberíamos de haber manejado siempre, pero bueno, antes decía rigurosa honradez, hoy es rigurosa sinceridad, porque la palabra que Bill quiso decir fue la palabra sinceridad, la verdad. Entonces lo que dice aquí el doctor, que ha venido buscando la verdad donde la encuentre, porque no es fácil encontrar la verdad dentro de un alcohólico, no es fácil, ¿no? Esto yo quiero que aquellas personas que escuchen este tema el día de hoy, que pasen como yo, que se identifiquen plenamente y que se den cuenta qué tan grave es su problema para que apliquemos programa. Necesitamos pasos, necesitamos los pasos. O sea, hay mucha gente en grupos, pero fuera del programa, o sea, y eso no puede ser, o sea, el grupo te debe de llevar al programa, pero hay gente que está en el grupo nada más, no está en programa, no está en programa. Entonces necesita aplicar el programa para detener esta enfermedad perversa, ¿eh? Porque aún sin beber, la enfermedad puede seguir caminando. Entonces por esto necesitamos, y esto es maravilloso, como dice, he venido buscando, he venido persiguiendo su verdad donde se encuentre, porque el mundo del alcohólico es un mundo muy difícil de captar y mucho más difícil aún de comprender o de explicar. Es cierto todo esto, ¿eh? El mundo del alcohólico, qué difícil es. Por eso la gente profesional no es que no tenga la capacidad, sino cómo podría ayudar a alguien que miente, alguien que está mal y que dice que está bien, alguien que tiene que llorar y grita, o sea, todo lo esconde, todo lo oculta, vive de la apariencia, aparenta que el mundo está perfecto cuando el mundo está de cabeza. Entonces difícilmente se puede ayudar a un alcohólico de esa manera, ¿no? Entonces para estos médicos pues es sumamente difícil, por eso dice esto. El mundo del alcohol es un mundo difícil de captar y mucho más aún difícil de comprender o de explicar. Tarea ardua que una persona no alcohólica como yo
sea capaz de captarlo, como podría hacerlo un alcohólico frente a otro, en ese espejo, en ese sincero y auténtico enfrentamiento de dos semejantes. He conocido y he escuchado abundantes historiales. He estudiado por mucho tiempo la personalidad y el mundo dentro de algunos. Hablo aquí del hombre y no de la mujer alcohólica, porque la casi totalidad de estos pacientes han sido hombres. Y no hablo de todos, ni he dicho todo, son apenas rasgos de un boceto. El del alcohólico es un mundo de contradicción y de conflicto. Puta, qué maravillosa descripción. El mundo del alcohólico es un mundo de contradicción y de conflicto. Siempre está en contradicción, siempre está en conflicto, siempre está en conflicto. Con él, con los demás, o sea, con todo. Y ese es un problema, o sea, es inadaptado. Inadaptado social. Por eso se vuelve antisocial. Donde se pare, o sea, donde se pare. Contradictorio hasta más no poder. Y conflicto por siempre. No hay paz, no hay guerra, siempre es guerra. Guerra, guerra. Por eso necesitamos el programa. El hecho de dejar de beber y vivir bajo esta misma personalidad, pues es algo más tremendo todavía que el hecho de beber. Yo creo que es más castigo no beber que el beber, ¿eh? Porque no beber y viviendo todo ese tipo de personalidad, imagínense la pesadilla que vive el mismo alcohólico y la pesadilla que vive a su alrededor. No hay paz, no hay serenidad, no hay nada, ¿no? No hay nada otra vez. No ha pedido perdón, no ha hecho inventario, no ha reparado daños, no hace oración, no hace meditación, no da servicio, no hace nada. La neurosis está al tope, al tope. Los estados depresivos por igual, para arriba, para abajo, o sea, siempre en estados depresivos, porque no hay programa, ¿no? Solamente hay una precaria abstinencia, ¿no? Que de la mayoría, llegamos a esos niveles, ¿no? Porque cuando no llegamos, no se entiende perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces nos mantuvimos por algún tiempo solamente sin beber, pero el sufrimiento, la intranquilidad, los miedos, las ideas suicidas, las ideas fatalistas persistían aún estando en grupos, ¿no? Fue en mi caso, cuando yo leo esto, para mí fue una revelación de darme cuenta que este problema, o sea, yo encajaba perfectamente en todo esto que dice aquí. El del alcohólico es un mundo de contradicción y de conflicto. Es un mundo donde se encuentra siempre lo blanco con lo negro. Siempre extremista. Siempre extremista. El alcohólico es una persona extremista. Y ese es el problema. Que cualquier extremo que te vayas de la vida, hay problemas. Cuando deberíamos de vivir la ecuanimidad que nos lleva el programa de Alcohólicos Anónimos. El justo medio. El justo medio. No dejarnos ir a los extremos. Por eso hay gente que nunca sube a tribuna, ya se fue al otro extremo. Hay gente que no depara de tribunas, ya se fue al otro extremo. Hay gente que no sirve, ya se fue al otro. O sea, así sucesivamente. Hay gente que se fuga totalmente en el servicio, se fuga totalmente de su realidad, del servicio, ¿no? Que más de 30 años sirviendo, sin laborar, teniendo carreras, sin hacer familias, fugados de la realidad a través de algo maravilloso que se llama servicio, ¿no? Y no son extremos de la vida. Personas que tienen miedo de tener pareja, que toda la vida tienen miedo, personas que nos vamos a los otros extremos de no poder parar. Entonces, son extremos graves, ¿no? Que van a terminar en problemas, ¿no? Si es que no aplicamos el programa es aceptar la derrota, no puedo en todas las situaciones de la vida y empezar a meter a Dios porque creemos que un poder superior puede devolvernos el sano juicio. Y entonces de esa manera empieza a operar nuestro programa, empezando a aclararlo, empezando a confesar, empezando a reparar daños, empezando a dar servicio, empezando a transmitir el mensaje, o sea, todas las herramientas espirituales que ofrece el programa para esta perversa enfermedad del alma, ¿no? Dice, es un mundo donde se encuentra siempre lo blanco con lo bueno, lo tierno con lo cruel, lo claro y lo difícil. Lo que con ellos he podido aprender es algo de lo que puedo exponer aquí, no en lo particular e irrepetible de cada historia humana, sino en la coincidencia que ha venido martillando a mí hasta confirmarlo que de este mundo venga de donde venga y de donde esté,
puedo considerar común y semejante. No es más que una aproximación sin pretensiones, un enfoque que permita a aquellos que quieran asomarse a lo aparentemente impenetrable y sin explicación de sus vidas. Fíjense cómo nos describe el doctor. Perfectamente, así, impenetrables. Impenetrables si llegamos al grupo y no logran penetrarnos, pero tienen la magia de que junta tras junta, junta tras junta, junta tras junta, logran penetrar, empezar a penetrar esa gruesa capa de orgullo con la que llegamos. Y empiezan a penetrar los compañeros. Qué maravilloso es esto de cuando logran penetrar esa capa de orgullo, ¿no? Y logran empezar a entrar la luz de la razón. De esos alcohólicos que he conocido, ninguno llegó al consultorio movido por su alcoholismo ni por el alcohol, sino por los desastres que le estaba ocasionando la bebida. Y lo mismo pasa en el grupo. Nadie llega al grupo por la bebida, por su alcoholismo, sino por los desastres que les ha pasado en la vida. Si no, no llegaríamos. Como la bendita tragedia nos orilla a la humildad y llegar a un grupo, ¿no? Porque para llegar a un grupo se necesita cierto grado de humildad, que solamente a través de nosotros, a través del sufrimiento, es como Dios ha permitido que nosotros empecemos a ser humildes. Son personas sobresalientes, pero siempre piensan de sí que no valen para nada. Qué maravillosa descripción acá. Fíjense, todos los alcohólicos, todos los alcohólicos, son personas sobresalientes, con una gran capacidad. El problema es que ellos piensan que sí, que no vale nada. Esto mismo yo pensaba. Así como estaba. Yo me imaginaba que este mundo tan hostil, Dios se había equivocado. Y que yo no pertenecía a este mundo, a esta época, que era muy complicada, se me hacía sumamente complicada. Todo se me hacía complicado. El mismo hecho de bailar se me hacía complicado. Sin alcohol, casi imposible hacerlo, ¿no? Algo tan sencillo, por eso yo les digo a mis compañeros que si algo tan sencillo como el hecho de bailar se te complica, ¿qué va a ser de la vida? Porque en la vida hay cosas más complicadas que el hecho de bailar. Entonces, si el alcohólico no aplica programa, difícilmente va a conocer la felicidad. Difícilmente va a sobresalir. El hecho de que no se atreva, el hecho de que no se derrote y le pida a Dios con humildad empezar a enfrentar las situaciones normales de la vida. No se va a atrever. No se va a atrever. Por eso cuando llegamos a este maravilloso programa y te empiezan el hecho de subir a tribuna, el hecho de coordinar, el hecho de dar servicio, el hecho de pararte enfrente, el hecho de empezar a funcionar en AA, es el preámbulo para funcionar dentro de la vida. Si tú no funcionas dentro del grupo, afuera en la vida no vas a funcionar. No te vas a atrever. No te vas a atrever a levantar la mano, no te vas a atrever a aceptar un puesto, no te vas a atrever a pensar que tú tengas la capacidad de entrar a unas oficinas muy elegantes, que tengas derecho a tener una hermosa y bella familia, una maravillosa y hermosa mujer. No te vas a atrever, sí, vas a sentir que no vales, ¿no? Que no mereces eso, porque la mayoría llegamos con una autoestima por debajo del suelo. Y tristemente hay gente que aún estando sin beber sigue con el autoestima por debajo del suelo, sintiendo que no merece más y viviendo una vida miserable, ¿no? Miserable o mediocre, no la palabra es ofensiva, pero es así, ¿no? Es una vida a medias, mediocridad quiere decir a medias, ¿no? Todo a medias, ¿no? Entonces esto de programa es una maravilla porque nos avienta a salir de ahí. Nos avienta a salir de la comodidad, del confort, en el cual muchos de nosotros estamos estancados en el confort. Pero ese confort se paga caro, ¿no? Porque no es libertad. Son personas sobresalientes, pero siempre piensan de sí que no valen para nada. Aunque no lo digan de esa manera, aunque en algunos momentos cuenten las cosas más bellas de sí, son ellos los únicos que no se han convencido de lo que realmente vale. Capaces de erogarse como grandes personas, aun los más orgullosos dudan siempre de lo que quieren parecer, pedantes y presumidos. Algunos hablan y exageran hasta el delirio, hazañas y grandezas, o se identifican con los de otras gentes, aunque precisamente en su interior
sean incapaces de reconocer sus propios valores. Todos los que he conocido son inteligentes. No es verdad que todos sean igualmente inteligentes, pero sí puedo afirmar que ninguno de ellos es capaz de reconocer su inteligencia ni sus propios valores para evolucionar con apoyo en los mismos. Qué triste. O sea, qué triste es esto de la personalidad, pero qué maravilloso, porque te lleva a buscar el programa es buscar a Dios, y de ahí al infinito, ¿no? Catapultado a la cuarta dimensión de la existencia, como decía Bill W. Llegar al fondo fue catapultado a la cuarta dimensión de la existencia, de la cual nunca soñaba, ni siquiera que existiera, ¿no? Y así a la mayoría nos ha pasado, ¿no? Aquí nos describe perfectamente, ¿no? Nunca pensé lograr lo que he logrado. Si me hubieran dicho a mí en lo particular todo lo que ha pasado en mi vida hasta el día de hoy, en estos casi, bueno, en estos 22 años, yo no hubiera creído, ¿eh? Si me hubieran dicho todo esto que ha pasado, todo esto, todas estas cosas maravillosas que han pasado, yo no les hubiera creído, ¿no? El hecho de estar aquí ahorita con ustedes, el hecho de poderme atrever, el hecho de poder brillar, ¿no? El poder brillar en donde te pares, ¿no? Porque cuando empiezas a liberarte, cuando te empiezan a regresar la dignidad, cuando te empiezan a regresar tu autoestima, cuando empiezas a atreverte, cuando empiezas a levantar la mano, como en las juntas de trabajo, o sea, que a nadie les gustan las juntas de trabajo, cuando empiezas a cuestionar, cuando te atreves a empezar a inquietar, cuando te atreves a empezar a funcionar, puta, cómo esas situaciones te favorecen en la vida, ¿no? Porque eres una persona, ya no eres uno más. Eres una persona que empieza a participar activamente en la vida, ¿no? Como el programa es algo maravilloso y cómo hay personas que no les funciona el programa porque nada más van al programa, nada más van al grupo, no hacen nada más. No hacen nada más, ni suben a tribuna. Y si acaso llegan a subir a contar puras mentiras, o sea, nunca las verdades. Se fugan en el pasado, se fugan en el futuro para no platicar el presente. O sea, no, o sea, algo ilógico, ¿no? Pero todos lo hicimos, ¿no? Todos lo hicimos, entonces comprendemos esta parte, ¿no? Porque todos así lo hicimos. Algunos se fugan en el pasado para no hablar de sus problemas del presente. Otros en el futuro para fugarse de sus problemas del presente, cuando sus miedos, sus angustias actuales, nadie más las sabe, ¿no? Entonces el programa no puede operar. No puede operar. Las alegrías por igual. O sea, no solamente es un valle de lágrimas, sino también las alegrías, también hay que compartirlas, las emociones, todos los sueños, sueños que se realizan o a lo mejor no se realizan, ¿no? Todo eso, por eso es importante que nosotros entendamos este programa tan maravilloso. Vamos a continuar. Son personas que desconfían de lo que son y de lo que vale. Son personas que desconfían de lo que son y de lo que vale. Es un hombre penoso y exhibicionista. El alcohólico quiere mostrarse y siente vergüenza de hacerlo. Todos ellos son personas, seres llenos de vacío, llenos de vacío. Es que una vida que no tiene principio, donde nada se retiene, nada es propio, nada se queda. Es un eterno, torturante e infinito vacío. Es un profundo vacío de sí mismo. Es un profundo vacío de afecto. Es un profundo vacío de identidad. Es un profundo vacío de la realidad, del mundo y de cualquiera que esté a su lado. Son seres llenos de vacío. Son hombres llenos, pero llenos de vacío. Vacío porque es incapaz de poseer o de poseerse, porque son ansiosos y hambrientos, insatisfechos siempre, como un algo que no tiene principio ni tiene final. Vacío de reconocimiento, vacío de alguien, vacío de sí, y llenos de vacío, viven tratando de llenar en forma ansiosa y compulsiva, sin medida, con el alcohol, con la ilusión ese vacío. Qué maravillosa y qué fuerte descripción. Llenos de vacío. Los alcohólicos llenos de vacío, tratando de llenar esos vacíos con las cosas excesivas, no de la vida. Y no, cuando yo leí esto dije, no, qué mal estoy, qué mal estoy, qué mal estoy. Y gracias a Dios, pues, el sufrimiento te orilla a la acción, ¿no?
Teoría de la acción en mi tiempo de internamiento, que fueron 11 años, 9 meses, 6 días que estuve en el reclusorio preventivo Varonil Norte, pues fue un trabajo intensivo hacia mí. O sea, yo hice 5 escrituras. Quiero comentar que dentro del reclusorio norte de aquí de la Ciudad de México, es el único penal donde ya tiene establecido bien el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos y donde cualquier miembro o persona que llega, dentro de sus sugerencias principales, cuando una persona llega, la mayoría son drogadictos, adictos a la piedra, o sea, adicciones fuertes, y quieren recuperarse, se les mete 3 sugerencias. Servicio, tienen que agarrar servicio. 2, grupo diario. Y la tercera, inventario de cuarto y quinto, lo más pronto que pueda. Y dentro del reclusorio norte hay comités ya de cuarto y quinto paso, especialmente para hacer cuarto y quinto paso. Comités de acción. En el distrito ya hay un comité de acción de cuarto y quinto paso. O sea, ya nadie se puede fugar. Es raro los miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos que no han hecho cuarto y quinto paso. Son raros. Todos han hecho cuarto y quinto paso. Cuarto y quinto paso, cada experiencia de 20 o tal vez más, 20 miembros o más por experiencia, ¿no? Entonces, pues sí, es un trabajo interno muy maravilloso, de lo cual yo hice esas 5 experiencias. Después la misma necesidad de apadrinamiento que ya no daban abasto nuestros compañeros externos. Algunos internos tuvimos que apoyar los quintos pasos ya con apadrinamiento, tuvimos que dar apadrinamiento de quinto paso. Entonces fue un trabajo tan maravilloso porque cuando tú ayudas a otro ser humano, te ayudas a ti mismo, porque a veces tocan situaciones que tú no has tocado o se te han olvidado, ¿no? Por eso es tan maravilloso este programa, ¿no? Es un trabajo sumamente intenso donde no puedes parar. No puedes parar independientemente de los años que tengas, ¿no? Aquí siempre vamos a ser principiantes en el programa, ¿no? Siempre vamos a ser alumnos en el programa. Que de repente nos toca hacer la de maestros como padrinos y todo eso, pero te jugamos el papel de alumnos y maestros, alumnos y maestros, alumnos y maestros, independientemente el tiempo que tengas, ¿no? Yo creo que entre más tiempo, mayor humildad para abrirte a la voluntad de Dios, ¿no? Pero qué descripción tan fuerte, llenos de vacío. Ansía lo bello y lo sensual, hasta la obsesión. Ansía lo bello y la sensualidad hasta la obsesión. Se excita por los ojos, repite sin cansancio una canción, anhela una caricia y un abrazo. En el fondo detesta en el fondo detesta su fealdad, porque no se gusta por más arreglado y perfumado que esté. Y esto a mí me pasaba, ¿no? Yo me llegaba a cambiar hasta 5 veces. 5 veces y no me gustaba. O sea, yo me cambiaba en su totalidad, desde zapatos, todo. Como 5 veces aproximadamente para poder salir, ¿no? Más cuando había alguna fiesta o algo, ¿no? Pero por más que me arreglaba no me gustaba, siempre había algo que no me gustaba. Por eso cuando leí esto es perfectamente lo que yo tenía, gracias a Dios. El día de hoy ya no estoy ahí, ¿no? Ha habido muchas cosas que se han superado, ¿no? Gracias a Dios, pero lo maravilloso de la vida y lo maravilloso de esto, de que es un camino donde el mejoramiento, pues no tiene fin. A menos que tú decidas que ya te conformes con lo que has encontrado. Pero este es un camino que toda la vida puedes continuar mejorando y encontrando situaciones personales para mejorar tu vida aún más, ¿no? Ansía lo bello y lo sensual hasta la obsesión. Se excita por los ojos, repite una canción sin cansancio. Anhela una caricia y un abrazo. Anhela una caricia y un abrazo. Pero es orgulloso, es arrogante, es resentido, ¿no? Aunque anhela un abrazo y una caricia, no la pide, ¿no? No la pide, no se doblega, ¿no? No se doblega, pues, orgulloso, a más no poder. Resentido a más no poder. En el fondo detesta su fealdad porque no se gusta por más arreglado y perfumado que esté. Detesta que pueda notar sus defectos. Y estas personas en su narcisismo se rechazan así, envidian y celan la belleza de otros. Y eso hace que el alcohólico en sus manifestaciones como tal, cuando está ebrio, sea un hombre que no le importe desnudar.
su repulsa por sí mostrándose desagradable, con una apariencia desordenada después de haberla cuidado tanto, como una actitud evidente de desprecio por su cuerpo, por el vestido, por lo hermoso, por lo agradable, que hace su apariencia realmente repugnante. Y es cierto, o sea, yo recuerdo cómo salía arregladito, y al otro día, después de 24 horas, sin chamarra, los zapatos raspados, la chamarra raspada, sucio, sin bañar. ¿Cómo después de cuidar tanto la apariencia, no terminas repugnante? O sea, tengo una actitud repugnante, ¿no? Y gracias a Dios yo no llegué a beber muchos días o meses, ¿no? Como algunos otros compañeros que llegaron hasta allá, ¿no? Por la gracia de Dios yo me pude detener antes, ¿no? Y eso doy gracias a Dios porque yo para allá que volaba, hasta que Dios en su infinita misericordia detuvo, detuvo mi camino de autodestrucción, de una manera perfecta y exacta, ¿no? Que fue a través de llegar a un reclusorio, ¿no? Donde estuve anexado durante 11 años, 9 meses, 6 días, ¿no? Hoy sé que fue el tiempo exacto. Y para mí, como lo he comentado y no voy a cansar de comentarlo, lo mejor que me ha pasado en mi vida haber estado preso y haber conocido el programa AA. Y al haber conocido el programa AA, haber conocido a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, pues ya tu vida ya está hecha, ¿no? Sabes que no estás solo en este mundo. Sabes que hay alguien que te ama tal como eres, con tus defectos y virtudes, y que siempre te amará y te cuidará. Y eso es maravilloso porque llegamos a estos lugares llenos de culpa, ¿no? Llenos de ira, llenos de todo, ¿no? De miedo, vacíos de Dios, como decía, hay vacíos, ¿no? Tratando de llenar de una manera incorrecta, ¿no? Esos vacíos. En el fondo detesta su falda porque no le gusta por más arreglado y perfumado que esté. Detesta que pueda notar sus defectos y estas personas en su narcisismo se rechazan así, envidian y celan la belleza de otros. Y eso hace que el alcohólico en sus manifestaciones como tal, cuando está ebrio, sea un hombre que no le importe desnudar su repulsa por sí, mostrándose desagradable, con una apariencia desdeñada, después de haberla cuidado tanto como una actitud evidente de desprecio por su cuerpo, por el vestido, por lo hermoso, por lo agradable que hace su apariencia realmente repugnante. Reconozco dos caras de alcohólicos entre los que he conocido, el alcohólico de cara dura y el alcohólico de cara blanda. El alcohólico de cara dura, unos de rostro suave y otros de rostro poco gentil, unos muy dulces, otros muy irritables, unos de líneas amables y otros de rictus amargado, los de expresión suave y los de expresión tiránica. Pero detrás de esas caras blandas o duras he conocido siempre un solo tipo de personas blandas. No son personas duras. Detrás de esas fachadas he encontrado siempre un carácter blando, incapaz de ser duro ni de ser fuerte. Son gente manejable, de conducta blanda, o de gente tiránica, de conducta blanda. Detrás de su apariencia, cualquiera que fuera, siempre hay un hombre que no se siente fuerte, que no se para en firme, que no se apoya en sí mismo, que desconoce el valor. No exactamente describe, a mí me describió perfectamente, yo, esto todo al 100% descrito ahí como yo. Nunca se para en firme, nunca se para en firme. Siempre mis decisiones fueron tomadas con una gran indecisión. Siempre, siempre, siempre. Hoy entiendo por qué fracasé en la vida, ¿no? Hoy entiendo por qué terminé donde tenía que terminar, ¿no? Imagínate, tomando decisiones con una gran inseguridad, tomando decisiones importantes y trascendentales en tu vida con miedo, con el que ahí se dirá, ¿no? No, no, no. Qué mal llega una doble A, ¿no? Y este maravilloso programa te transforma, ¿no? Te transforma de esa manera, ¿no? Te transforma de tal manera que te sientas, que tú seas lo que hace a tu persona. No la ropa, no la marca, no nada, ¿no? Sino que te eres tú, que te sientas bien con quien eres el día de hoy, ¿no? Y eso lo hace el programa AA. Eso lo hace, ¿no? En nosotros mucha gente somos, somos testigos de esta maravillosa transformación que hace Alcohólicos Anónimos.
Son personas tristes, aunque no estén solos. Y aunque no digan que están tristes, son tristes, muy tristes. Muy tristes. Y en el historial de sus vidas hay muchas cosas tristes. Son personas aisladas y solitarias, aunque no estén solas. Son incapaces de establecer una relación o un vínculo de acercamiento lo suficientemente verdadero y fuerte para romper el aislamiento aunque viven. Incapaces, fíjense lo que dice. Incapaces de establecer una relación fuerte. Incapaces. Por tantos traumas, tantos complejos. Son, amamos pero no lo demostramos. Amamos pero no lo decimos. Extrañamos pero no lo decimos. No, por eso la vida del alcohólico está llena de fracasos, fracasos sentimentales, matrimoniales. Todo es hacia adentro, ¿no? Aunque no digan que están tristes, beben precisamente para escapar de su tristeza. Beben para buscar esos momentos iniciales de la euforia del alcohol, que poco después de que lo logran se esfuma y entonces se descorre la cortina y aparece su sensibilidad exacerbada. Esa emotividad herida y extremadamente que da paso al desfile del sentimentalismo, de las historias trágicas, del dramatismo, de su propia historia triste, hasta la anestesia y el sueño. Las suyas son historias que expresan compasión, la buscan y la inspiran. El alcohólico es sin duda un hombre triste, no importa qué no importa la careta detrás de la cual se enmascare, no importa la caricatura y la burla de la que son fuerte objeto. Exacto, una descripción exacta, ¿no? Personas con un grave problema de personalidad, ¿no? Pero con un gran programa, pero mientras no se active este programa, todo esto que se menciona en este libro va a continuar, aún sin beber y va a ser más fuerte. Son soñadores diurnos y nostálgicos insomnes. De día viven envueltos en fantasías de proyectos, de sueños, de recuerdos e imágenes. De noche no pueden dormir. Son presos de la nostalgia, de la melancolía, de la soledad y el abandono, del abatimiento y el desapego de sí, de la culpa, del tedio. No pueden estar allí. No pueden quedarse y comienza la ronda, ¿no? Y esos tíos vivos emocionales que dan vueltas en la cabeza, ¿no? Esos sueños sin hacer nada, ¿no? Son sueños grandiosos pero sin hacer nada, ¿no? Eso es soñar tener un maravilloso cuerpo sin ir al gimnasio, ¿no? Eso es maravilloso de tener dinero sin hacer nada, ¿no? De tener una maravillosa vida sin hacer nada. No, soñadores diurnos, ¿no? Lo que dice acá, exactamente como la mayoría de nosotros llegamos, ¿no? Aunque en la noche, dice, se esconde el paraíso que buscan como peregrinos y autómatas, despiertan siempre en la claridad del día, de frente al miedo, miedo a la realidad, miedo a la lucha, miedo a la competencia, miedo a la decisión, miedo a la vida, porque el alcohólico le teme a la vida que es aparentemente demasiado fuerte para su mundo interno, realmente demasiado débil, teme a la angustia, tolera muy bien el alcohol, pero es incapaz de tolerar el dolor de vivir, sufre como nadie y vive huyendo de todo. Sufre como nadie y vive huyendo de todo. El tiempo de su sufrimiento busca el placer como manía y en forma compulsiva, pero se frustra y destruye en su búsqueda sufriendo siempre. El mundo es tan extraño para ellos como ellos son extraños para el mundo. Son personas muy desconectadas de la realidad. Son personas amantes de la realidad. Son enfermos del ensueño y de la fantasía que no se reconocen enfermos. Son viajeros de las brumas, jinetes de caballos de madera, ¿no? No, esto de jinetes en caballos de madera, ¿no? Y esto es verdad, o sea, jinetes en caballos de madera. Qué fuerte, qué cruel, qué duro, pero es cierto, ¿no? Solamente cuando seas honesto y sincero con tu realidad y esto no importa. O sea, tengas título, tengas no título, tengas dinero, no tengas dinero. Si eres alcohólico vives esto perfectamente, ¿no? Con bases, sin bases, ¿no?
con familia, sin familia, con trabajo, sin trabajo, viejo, joven, hombre o mujer, es exactamente la misma personalidad. Son viajeros de las brumas, jinetes de caballos de madera, héroes de papel, maestros de ilusiones, ávidos del mundo, abogados de excusas, fantasmas del triunfo. Esa es su verdad. Son extraños en el mundo porque el mundo para ellos también es algo extraño. El suyo es un drama espiritual. Es una persona que vive en conflicto con la propia identidad. El alcohólico nunca sabe quién es, no solo en el momento de perder la conciencia, sino en el momento de estar más consciente, incluso que como dos personas o quizá mucho más que dos personas. No se identifica consigo mismo ni tampoco se identifica con un ideal de sí. No sabe qué es lo que es ni sabe qué es lo que quiere. Va y viene, empieza y abandona, se propone y deja. No, o sea, exactamente es cierto, ¿no? Yo recuerdo cómo en las Navidades, 12 hermosos deseos cada Navidad, 12 hermosos deseos, todos empezados, ninguno concluido, ¿no? Siempre con grandes proyectos, ninguno terminado, ¿no? A veces había unos proyectos que se iniciaban, ¿no? Por miedo al fracaso, por miedo al fracaso. Por eso me gusta poner ese ejemplo de tanto del hecho de bailar después de dejar de beber. Qué complicado es, pero es más complicada la vida, como digo. Entonces vuelvo a repetir, si el hecho de bailar sin alcohol, si tú metes el programa para el hecho de bailar, Señor, yo no puedo, ayúdame a enfrentar esa situación, por favor. Se va a hacer una costumbre, porque antes nosotros para hacer algo necesitábamos unos tragos. En mi caso, con 3 tragos rápidos, yo podía hacer todo. Bailar, cantar, enamorar, pelear, reír, llorar, sufrir, todo. Sin alcohol no podía hacer nada. No me sentía parte de esta vida. Lo mismo pasa cuando tú no practicas el programa. Te sientes alejado y fuera de esta vida. El simple hecho de no bailar. No bailas. Pues algo tan fácil que es bailar, no bailas. No te vas a atrever a vivir la vida. Vas a evadir otra vez la vida, ahora sin alcohol. Y la felicidad, otra vez lejana. Otra vez lejana. Entonces esto es un drama de la vida, ¿no? La personalidad del alcohólico. Pero tenemos un gran programa que necesitamos practicar, necesitamos activarlo el día de hoy. Al día de hoy se necesita activar. La derrota tiene que ser hoy. La derrota, así como cuando dejamos de beber, dejaste de drogar, la derrota al día a día tiene que ser hoy. Hay situaciones que no están en tus manos. Derrótate y pónsela en manos de Dios. Y confía que en lo que suceda va a ser lo mejor. No tus deseos personales de perfección y de conveniencia, no esos no, sino la voluntad de Dios. Cuando tú dices hágase tu voluntad, estás aceptando que lo que suceda, vas a confiar que está en manos de Dios. Lo que suceda, con esa madurez que te da el programa de AA, con esa madurez de decir, hágase tu voluntad, Señor. Mis planes son estos, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Y vas a aceptar lo que venga, ¿no? Lo que suceda, confiando en que va a ser lo mejor para ti y para los demás. Se le reconoce fácilmente, pero ellos no se reconocen a sí mismos. Son personas que viven crucificadas en el dilema de su identidad, que viven atravesados siempre por una duda y por un conflicto donde no terminan nunca de saber qué son, o no son lo que quieren ser, o no quieren ser lo que son. Son personas difíciles de identificar, aunque entre ellos se identifican precisamente por su dificultad. Persiguen el amor, pero siempre amantes insatisfechos. Persiguen el amor, pero son siempre amantes insatisfechos. Sueñan con el amor, pero su abrazo es frío, como la reja detrás de la cual están ellos encerrados. Porque el alcohólico es, aunque no lo quiera, como una fruta de pulpa jugosa, pero forrada por una corteza áspera y seca que lo hace siempre sentirse aislados del afecto, incapaces de expresar afecto. Son seres que necesitan fuertemente el amor, pero que no son capaces de amarse ni siquiera ellos mismos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que necesites amar, pero tu orgullo, tu arrogancia, tu falta de humildad no te permite romper esas cárceles, ¿no? En las cuales llegamos nosotros, ¿no? Esta está buenísima, ¿no? Todo. Persiguen el amor, pero siempre son amantes insatisfechos.
Persiguen el amor, pero son siempre amantes insatisfechos. Sueñan con el amor, pero su abrazo es frío, ¿no? Frío así como en los grupos. Algo tan fácil que es dar un abrazo. Y hasta ni eso, imagínense para lo demás, ¿no? Para esos abrazos que de repente están en los grupos de distancia, sí, de distancia, de felices 24 horas, cuál felicidad, no hay nada, ¿no? Carentes de afecto y difícilmente de darlo, porque no sabes que para recibir tienes que dar. Lo que quieras recibir vas a tenerlo que dar primero, ¿no? A mí cuando empecé a hacer mis escrituras, alguna de ellas fue que yo abrazara a mi padre, ¿no? Y que lo besara. Yo tenía prejuicios de cómo un hombre podía besar a otro hombre, ¿no? Qué mal llega a uno esto, qué mal llega a uno esto. Y la sugerencia de mi padrino fue, va a despedirse cada que venga su papá. Perdón, con un abrazo y un beso. Y un beso. Pues yo no, si difícilmente besaba a una mujer, no, imagínese un hombre, ¿no? Parecía complicado. Y la primera vez que lo hice, que quise despedirme de mi padre, él se hizo a un lado, ¿no? Se puso tieso cuando yo lo iba a abrazar, lo iba a besar. Y ya no lo besé, se puso tieso. Y cuando fui con el padrino le dije, oye padrino, pues me iba a despedir de beso, pero no se dejó. No se dejó. Y me dijo, ¿a poco él tiene más fuerza que usted? Agárrelo a fuerza. Me lo dijo de otra manera, ¿no? Pero me dijo, agárrelo a fuerza y plántele un beso. No creo que tenga más fuerza que usted. Su papá no está acostumbrado al amor, porque le faltó amor. Y sí, empecé a besar a mi papá. En contra de su voluntad se ponía tieso mi papá. Y lo empecé a hacer cada visita, cada visita. Mi padre me visitaba cada 8 días, normalmente cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Y así era la despedida, era un abrazo, un beso. Y hasta que después de 2 años de estar sembrando el beso, de estar sembrando el beso, en esa ocasión mi padre se despide, lo abrazo, le doy un beso y él me da un beso. Por primera vez en 2 años. No, para mí fue emocionante, sentí feliz, me fui al grupo, subí a tribuna, les compartí, ¿saben qué? Hoy mi papá me dio un beso, fue algo, una emoción tan grande. Y aprendí que lo que quieras recibir lo tienes que dar primero. No puedes recibir algo que no das. Y 2 años después mi padre me dio un beso. Hoy todo lo que no pensé que podía hacer, lo he podido hacer, ¿no? El hecho de hablar con amor a mis hijos, el poder hacer mimos con ellos, decirle mi amor, mi chiquita hermosa, te amo, o a mi pareja, te amo, te ves hermosa, te quiero mucho, abrazarla, besarla, tomarle la mano, cosas que yo no podía hacer, ¿no? Que no podía hacer hoy, por gracia de Dios, ustedes lo puedo hacer, ¿no? Y eso es sumamente agradable, ¿no? Hace 9 meses mi señor padre falleció, pero pues yo lo tuve 9 años ya en libertad, ¿no? 9 años en libertad y disfruté a mi padre. Lo besé, lloré con él, le agradecí, lo olí, lo olí y lo disfruté a mi padre, no más no poder. Hoy hace 9 meses partió, pero mi padre está en todo esto, ¿no? En mí, en cada uno de mis hermanos, en cada uno de sus nietos, en cada uno de sus bisnietos, en cada esquina de su casa, en su jardín, en todas partes está por la esencia de mi padre, ¿no? Y eso lo ha sido gracias al programa AA, ¿no? Que es una cosa maravillosa, ¿no? El poder vivir muy bien o feliz sin alcohol. Vamos a continuar aquí. Persiguen el amor, pero siempre amantes insatisfechos. Sueñan con el amor, pero su abrazo es frío, como la reja de la cual están ellos encerrados. Porque el alcohólico es, aunque no lo quiera, como una fruta de pulpa jugosa, pero forrado por una corteza áspera y seca, que lo hace siempre sentirse aislado del afecto, incapaces de expresar el afecto. Son seres que necesitan fuertemente el amor, pero que no son capaces de amarse ni a ellos mismos.
Incapaz de expresarlo, incapaz de expresar la ternura, cuando se emborracha pretende desinhibirse y liberar esas posibilidades que solo alcanza en su primer tiempo, no con su compañera, sino con el compañero de alcohol. Cuando ya ebrio, llega junto a ella, la ternura ha cambiado en desprecio, en rebeldía, indiferencia, agresividad y violencia. Oh, qué fuerte es para las parejas de los alcohólicos, ¿no? Que con sus compañeros de parranda les sale lo agradable y que cuando llegan con ella sale el desprecio, ¿no? Todo aquello que está reprimido. Anhela el regazo materno y busca la blandura de la madre. Sin embargo, siendo un materno dependiente, el alcohólico resulta un despechado y un tiránico. Se atormenta a sí mismo y atormenta a su madre. La reprocha, la incrimina y la ofende. Es ella al ser a quien más ama y al ser a quien más odia. Es el que más necesita y el que más le estorba. El alcohólico rechaza no solamente a la madre, sino a lo femenino. Por eso en el matrimonio ama y aborrece a la mujer. La anhela y la repudia, la necesita y la destruye. El hombre, el otro hombre como él, le exige menos. No, en esto yo cuando en mis trabajos de inventario descubrí esa parte, ¿no? Que a la mujer que yo más odiaba era mi madre. Era mi madre, ¿no? La que más odiaba. La mujer que tenía la capacidad de meterme en crisis emocionales era mi madre. Una actitud, una palabra, me metía en unas crisis hasta el grado de quererme quitar la vida. Yo no entendía por qué. ¿Por qué pensaba de esa manera? ¿Por qué, Señor, si he trabajado? ¿Por qué sigo sintiendo esto, no? Y la respuesta estaba ahí dentro de mí, ¿no? El hecho de que no te conformes con el hecho de haber llegado al grupo, que no te conformes con haber hecho un cuarto paso, dos cuartos pasos, tres cuartos pasos, cuatro cuartos pasos, quintos pasos, no te conformes, que sigas buscando, que sigas buscando. Y en mi caso pasó algo maravilloso, ¿no? Por ahí, mi mamá me seguía metiendo en crisis, ¿no? Graves, aún con este gran avance que yo había tenido, porque entonces yo había llegado en mis escrituras al kinder, del kinder para acá era la historia del kinder, no llegué más allá, pero cuando dice que cuando las cosas están bien, cuando tú te mantienes cerca de Dios, Dios te va a ayudar, o sea, te va a arreglar muchas cosas, y así me pasó a mí. Algún día en el grupo, llegué al grupo, había un libro en el escritorio, yo soy adicto a la lectura, y y se llamaba Muchas vidas, muchos maestros, de Brian West. Muchas vidas, muchos maestros. Y siempre, pues en los libros leo la parte de atrás, donde hay una síntesis de lo que trata el libro, y parecía muy interesante. Hablaba de vidas pasadas, hablaba de... Ah, y lo que más me interesó, que no era un libro inventado, que era una historia verídica, esas me gustan mucho, las historias verídicas, que era verídico lo que estaba ahí, de un científico que era materialista y que unas experiencias con unas pacientes le convirtieron a una persona espiritual, y eso me interesó. Y en ese momento cuando leí el libro, cuando vi el libro, le dije a Dios mentalmente, Señor, ¿tendré oportunidad de leer este libro? Porque he confiado que Dios, lo que Dios tiene para mí, siempre me lo pone a la mano. Circunstancias, personas, libros, películas. O sea, Dios me lo pone a la mano, que nada es casualidad, que las cosas que se cruzan en mi camino no son casualidades, eso lo he entendido desde dentro de prisión. Entonces, en ese libro, aquí afuera estoy hablando de hace 8 años, 8 o 9 años, le dije a Dios mentalmente que si iba yo a tener oportunidad de leer ese libro, y la respuesta fue en 5 minutos. Cuando pregunté de quién era ese libro, me dijeron el nombre del compañero que era el libro, y entonces yo le pregunté al compañero, oye, Marco, ¿ese libro es tuyo? Me dijo, sí. Le dije, oye, un favor, cuando termines de leerlo, ¿me lo puedes prestar? Y me dijo, no, tómalo, yo estoy leyendo otro. Además que tú lees muy rápido, llévatelo y léelo. O sea, ya, el libro sí era para mí, sí era para mí. Cuando lo leí, maravilloso, de vidas pasadas,
El doctor habla que desde que estás en el feto, el feto graba, desde que ya estás en el feto va grabando todo, 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 lo que va sintiendo, lo que escucha, todo, todo va grabando desde el feto, ¿no? Me maravilló todo, tanto, y después de terminar el libro, que me lo terminé rapidísimo, lo busqué en internet y encontré la vida del doctor Brian. Y después en internet descubro una meditación en español para regresiones a vidas pasadas. Y me meto a hacer una regresión que dura 36 minutos, por ahí está en internet. Lo intenté 4 veces, no podía entrar, me dolía mucho el hombro. Y otra vez pues le dije a Dios que si no era para mí, que esto del hombro quería decir que esto no era para mí, o qué pasaba, ¿no? Me puse a leer los comentarios ahí en el internet y había una persona que le pasaba lo mismo, dice que le dolía la espalda cada que trataba de meditar y le sugirieron que se cambiara de posición o que se cambiara de silla o de sillón. Y yo así lo hice, me cambié de sillón, estaba en una silla, lo hice en un sillón y pude entrar en la meditación. Y la meditación da regresiones, la meditación esa a regresión de vidas pasadas me llevó al feto de mi madre y estuve dentro del feto de mi madre en esa regresión. Y en esa regresión descubro que mi madre me rechazó desde el vientre, me rechazó y que tuvo deseos de abortarme. Lo descubro en esa regresión. Y empiezo a llorar en la regresión, estaba llorando porque estaba sintiendo el rechazo y el deseo de abortarme. Entonces yo le decía a Dios que si eso era lo que faltaba. O sea, le decía, Señor, eso es lo que faltaba. O sea, por eso mi madre tiene el poder que sigue teniendo hasta el día de hoy para ponerme mal. Y pues dije, la única razón o la única respuesta o la única forma de saberlo es preguntarle a mi madre. Y entonces fui a ver a mi madre, me invitó a desayunar, estábamos solos, y cuando estaba calentando el desayuno, le dije que si podía preguntarle algo, me dijo que sí. Y le dije, oye mamá, ¿te puedo preguntar algo? Me dijo, sí, hijo. Y le digo, por qué no querías que naciera? ¿Por qué querías abortarme? Y me volteó a ver y me empezó a explicar. Me empezó a explicar que, dice, no es que no te quisiera, yo estaba muy joven, tu hermanito tenía unos meses, yo tenía miedo de no poder. Y la verdad sí, mi idea fue que no podías nacer tú porque aquí iba a ser de tu hermanito y tu papá, pues alcohólico, yo sola, que iba a ser con 2 hijos. Y sí, sí, tuve deseos de abortar y fui al doctor a abortarte. Pero gracias al doctor Pedro, me convenció de que no te abortara y que te tuviera. Y gracias al doctor Pedro tú naciste. Su explicación me convenció y me curó. No era que no me amara. No era que tenía miedo de no poder. Y a partir de ahí dejó de tener el poder que mi madre tenía con una actitud, una palabra. En ese momento yo me curé. Nunca más volvió a tener el poder de ponerme grave. Porque ahí se dio la comprensión, el perdón, y era lo que faltaba. Por eso no podemos parar. No podemos parar. Sigamos adelante en este mundo maravilloso que se llama Alcohólicos Anónimos. Sigamos creciendo en eficacia y en entendimiento, como dice nuestro programa. Nadie fracasa tanto como él en sus relaciones. Nadie fracasa tanto como él en sus relaciones. Se esfuerza en ser egocéntrico y caprichoso, incapaz como es de poder ser realmente egoísta, porque si el hombre alcohólico fuera capaz de amarse a sí mismo, sería capaz también de superar su egoísmo para amar a los demás. Su imposibilidad, su impotencia está precisamente en que no es capaz de amarse ni de amar ni de amarse. Son destructores. Nunca he pensado que un alcohólico que conozco sea un vicioso en el sentido de aquel que se alegra por el vicio, en el placer insano, porque en realidad en los alcohólicos que he conocido he encontrado siempre no una conducta fundamentada en el principio del placer, sino en el principio de la destrucción.
es sin duda un ser autodestructivo. Entre los que he conocido, 2 de ellos han muerto. En los historiales que he escuchado, a tantos y tantos he oído repetir muchas veces la idea de la autodestrucción a través del suicidio como algo frecuente. Conozco 2 suicidas que mucho tiempo antes de serlo fueron pacientes míos. Su intrincado drama jamás les permitió siquiera comprenderse. Para ellos la muerte fue una absurda y misericordiosa fuga. No creo que pueda hablarse de cobardía cuando en un momento de locura un hombre se desprende de sí de la vida. Sin embargo, aquel que todos los días se entrena en arrancarse un poco de la vida como lo hace habitualmente el alcohólico cuando está bebiendo, no es difícil que en un inesperado momento se escape de ella para siempre. Me duele pensar que habiendo tratado de hacer por esas personas como por las otras lo suficiente y aún más, por arrancarlos de ese mundo triste, en ambos casos no logré conseguirlo, aunque fuera de lejos. Clavados por la culpa y el pensamiento mágico, entre el remordimiento y la fantasía, el alcohólico que he conocido se aleja de la vida, celebra compulsivamente el rito de la destrucción que lo aproxima a la muerte, persiguiendo por sueños de amor y horrendos delirios va transitando ante nosotros como un espectador y un espectáculo. Y así termina este maravilloso artículo del doctor Edward Habak, que viene en el compendio de plenitud número 6, vuelvo a repetir, se llama la personalidad del alcohólico, descrito exactamente como somos nosotros. No, cuando vi esto me di cuenta de la magnitud de mi problema, ¿no? Pero también descubrí la grandeza de nuestro programa. La grandeza de nuestro programa, que por eso ha trascendido tantos países, tantos continentes, que por eso ha llegado a todos lados, por eso ha sido aceptado este programa 100% espiritual, que solamente necesitamos activarlo en nosotros, no en los demás, en nosotros. No el inventario de los demás, no la confesión de los defectos de los demás. Mi inventario, mis defectos. Dejar que Dios arregle las cosas. Dejar a un lado todo y poner a Dios de por medio, ¿no? Entonces sí, maravilloso nuestro programa de AA. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Pues seguimos invitándolos a que se suscriban, a que compartan nuestros programas, a que inviten a la gente a suscribirse. Necesitamos llegar a 1000 suscriptores para que nosotros podamos ya empezar a transmitir por YouTube en vivo, también simultáneamente por Facebook. Como seguimos comentando, los días martes vamos a continuar en vivo hasta este momento por Facebook. Ya después ojalá podamos por YouTube cuando lleguemos a la meta de los 1000 suscriptores. Ya vamos arriba de 500, entonces invitamos que se suscriban, que compartan nuestros programas y que continúen con nosotros en este mundo maravilloso de AA. Pues por mi parte les agradezco haber estado con nosotros y les deseo muchas felices 24 horas. Hasta luego.